Vamos. Buenos días a todos, gracias por haber venido. Hace muchos años, ya más de 30, ¿no? Llegó a mis manos un panfleto, un manifiesto libertario, que decía algo así como: querer ser libre es quererse en un mundo en el que el valor humano de uno y de los demás cobre categoría universal. Quererse libre es querer salir de la prehistoria produciendo una ruptura temporal y entrar en la historia verdadera y cálidamente humana. Quererse libre es querer un mundo en el que la razón y el saber no tenga ya inquisiciones y en el que incluso la poesía pueda oponerse a la razón sin división interna del poeta. Y fue ese impulso que nos alentó a miles de amigos en distintas latitudes a poner al ser humano como preocupación y ocupación central, abrazando con ello la causa de la no violencia. Y en el ámbito del saber, llevamos este mensaje, en el ámbito del saber y del conocimiento humano, quererse libre para nosotros, transformar ese saber y ese conocimiento en un verdadero patrimonio universal, sin custodios y sin intérpretes. Así que bueno, yo me llamo Carlos Buch, para los que no me conocen, bienvenidos a todos. He tenido la doble satisfacción de presentar el primer simposio internacional, La ética en el conocimiento, ¿sí?, que realizaremos acá en Mendoza. Empezará el 12 de noviembre en la Universidad Nacional de Cuyo y seguiremos 13, 14 y 15 en el Parque Histórico Punta de Vacas, ¿sí? Así que vamos a ver un pequeñísimo video y después vamos a presentar a los amigos que nos han acompañado, ¿sí? ¿Estamos con el videito? Y todas las palabras de los grandes, como dije, de Cristo, de Buda, se puede sintetizar en dos palabras: luz y amor. En octubre de 1993, durante el primer Foro Humanista Mundial celebrado en Moscú, por iniciativa de Mario Rodríguez Cobo, más conocido como Silo, y en oportunidad en que recibe de parte de la Academia de Ciencias de Rusia el título Doctor Honoris Causa por su obra a favor del humanismo y la no violencia, es creado el Centro Mundial de Estudios Humanistas. El mismo desarrolla y encuadra sus actividades desde su inicio hasta el momento actual en la orientación del humanismo universalista. Diversos investigadores han llevado adelante esa cosmovisión mediante numerosas obras en campos específicos como ciencias, artes, actividades sociales, políticas y culturales, que fueron publicadas en forma de anuarios en los años 1994, 1995, 1996 y 1997. A estas publicaciones también se agrega el Diccionario del Nuevo Humanismo. Особенно среди молодежи, нам кажется крайне необходимо. Для того, чтобы реально, эффективно работать против насилия, против глобальных опасностей, надо четко... Мне посмотрели последний вопрос, ну я их тоже касаюсь, правда, собирался затронуть в конце своего выступления, но судя по ситуации... В мире насилие над людьми, все, над детьми, над женщинами в семье, над всем. И поэтому в этой ситуации действительно проблема толерантности, она... Это рождение цивилизации в эпоху системного кризиса. В один узел сплетается множество различных кризисных процессов. Hoy se me ha encomendado la misión de presentar
Мне поручили миссию представить Ассоциацию «Мир без войн». Se realizan el primer encuentro abierto del humanismo en Chile, el encuentro filosófico-religioso en la Sociedad Hebraica en Buenos Aires y el Foro de Economía Humanista en Madrid. El incremento del interés en el campo de la investigación y estudio de estos temas hace que a comienzos del año 2003 comiencen a constituirse los centros de estudios humanistas en Buenos Aires, Chile y Moscú, desde los que se organizan diferentes eventos en los ámbitos académico y universitario, como así también numerosos seminarios acerca del método estructural dinámico que son realizados también en otros países de Europa y Latinoamérica. Surgen así centros en Madrid, Barcelona, Roma, París y Mendoza, los cuales se proponen constituir junto a los nuevos centros en formación en otras ciudades y países la Federación Mundial de Centros de Estudios Humanistas. Este acontecimiento tendrá lugar en el primer Simposio Internacional de Ética en el Conocimiento que el Centro Mundial de Estudios Humanistas llevará a cabo en la Universidad de Cuyo y el Parque Punta de Vacas. Primer Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas, la ética en el conocimiento. 12 al 15 de noviembre de 2008, Universidad Nacional de Cuyo, Parque Punta de Vacas, Mendoza, Argentina. Pero muy bien, antes de presentar a los amigos que nos acompañan, ¿qué tal, Juan? ¿Va bien? Bueno, entonces contamos nos acompaña en primer término la dama, Alejandra Naman, senadora provincial, ¿sí? El amigo Néstor Piedra Pinta, diputado por la provincia, representando a la Casa de las Leyes. Y por el centro de estudio está con nosotros Hugo Novotny, que representa al Centro de Estudio Humanista de Moscú, ¿sí? Oscar Sebey, que nos representa al Centro de Estudios Humanistas de Mendoza, el CENSA, y Bruno Pesuto al Instituto Tocané. Así que, ¿estamos bien? Empezamos con Hugo, así nos da un introito de los centros de estudio. Buenos días. Ante todo, agradecer a la legislatura de la provincia de Mendoza por esta oportunidad de encontrarnos y de presentar este evento que para todos los centros de estudios humanistas es muy importante, el simposio del que estamos hablando ahora. Bueno, como argentino de nacimiento, porque debiera estar aquí hablando en ruso con traductores en realidad, ¿no? Pero como argentino de nacimiento, aún habiendo vivido tantos años en Rusia, claro que quisiera ante todo también, como lo decía Carlos recién, hacer llegar el saludo más cálido a los maestros argentinos que hoy celebran su día. Y es muy bueno y es esperanzador que poco a poco, finalmente, después de muchas décadas, los educadores estén nuevamente siendo tenidos en cuenta en nuestro país. Un cálido saludo entonces para ellos y el más sincero deseo de que estos avances que se ven surgir tomen proa resueltamente hasta llegar a convertir a los trabajadores de la educación, junto a los de la salud, en pilares de nuestra sociedad, logrando un nivel de retribución económica digna y de protagonismo social comparable
al que todavía despliegan hoy en el mundo, lamentablemente, los especuladores financieros. Yendo al tema que nos convoca, como veíamos en el video, el 6 de octubre de 1993, junto al doctor Juan Carlos Olima, entonces embajador argentino en Rusia, compartimos el gran gusto de asistir en el presidium de la Academia de Ciencias de Rusia al otorgamiento de la distinción doctor honoris causa de la Academia a un pensador y escritor argentino, mendocino, Silo. Privilegio que Mario Rodríguez comparte con muy pocas personalidades latinoamericanas, reconocidas mundialmente, como por ejemplo el filósofo mexicano Leopoldo Sea. Pocas horas antes de aquel 6 de octubre de hace ya 15 años, y en la Academia de la Administración Estatal de la Presidencia de Rusia, una Rusia que se abría resueltamente al mundo, culminaba el primer Foro Humanista Mundial. Un foro que, con la participación de más de 1000 científicos, educadores, políticos y representantes del mundo de la cultura de los 5 continentes, acababa de tomar la resolución de crear el Centro Mundial de Estudios Humanistas. La presidencia del centro estaba entonces compartida por Silo, académicos rusos de la talla de Boris Koval, Sergei Semyonov, Akop Nazaretiano, científicos italianos como Salvatore Puleta, nuestros queridos Sergei y Salvatore ya no están con nosotros en este espacio y en este tiempo, aunque claro siguen viviendo cálidamente en nuestros corazones. A los académicos Boris Koval y Akop Nazaretian, en cambio, esperamos recibirlos aquí en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, en el Parque Punta de Vacas, en el primer simposio internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Ética y el Conocimiento. Así como también al doctor en Filosofía de la Universidad Rusa de la Amistad entre los Pueblos, Sergei Nishnikov, al pensador y futurólogo hindú Jagdish Chandra Kapoor, al físico italiano Pietro Chistorini del Instituto Superior de la Sanidad de Roma, a la profesora Magdalena Cajías de la Vega, ministra de Educación de Bolivia, al ministro de Política de Gobierno del Ecuador, Ricardo Armando Patiño Aroca, al senador nacional por la capital federal, Daniel Fernando Filmus, entre otras destacadas personalidades de Argentina, Latinoamérica y el mundo entero. Estamos convencidos que la provincia de Mendoza, en la persona de su legislatura, de su gobierno, de sus representantes departamentales, sabrá ser la mejor anfitriona de estos y otros distinguidos amigos que se congregarán en sus tierras entre el 12 y el 15 de noviembre próximo. Serán 4 días en los que Mendoza estará en la escena mundial de la ciencia, la educación y la política. 4 días en los que el centro de la atención, la reflexión y el diálogo estará ocupado por la ética y su relación con el conocimiento. La enormemente difícil pregunta por el qué hacer. ¿Qué hacer con los conocimientos y tecnologías que se multiplican exponencialmente día a día? Preguntas que a cada paso nos plantean nuevos e inesperados desafíos. Preguntas en cuyas respuestas se juega cada vez el destino de toda la humanidad. Un nuevo nivel de responsabilidad moral, una nueva ética que coloque al ser humano y su futuro como valor máximo y referencia de toda acción, está siendo requerida hoy por la ciencia, los gobiernos, la sociedad y los individuos. Para fundamentar, con esta ética, decisiones coherentes, evolutivas, generosas, revolucionarias. Nuestro nuevo siglo XXI necesita decisiones que estén tomadas no ya desde la sed de consumo o de poder, los egoísmos personales o de clan, sino decisiones puestas al servicio de la superación del dolor y el sufrimiento humanos. Decisiones y acciones que estén a la altura de los nuevos tiempos,
que estén a la altura, palabras de Silo, de la nueva civilización que ya están haciendo, la nación humana universal. Gracias. Le vamos a hacer la palabra a la dama. Alejandra está muy comprometida con un proyecto de llevar la metodología de la no violencia a las aulas mendocinas. Así que... Bueno, buenos días, bienvenidos. Esta es la casa de ustedes. Para nosotros es un honor y un placer recibirlos y que desde acá se haga el lanzamiento como un símbolo político claro de qué es lo que queremos muchos legisladores y muchas personas que estamos en política. Tengo el honor de haber presentado en el Senado de la provincia un proyecto de ley para incorporar a las escuelas como talleres extracurriculares el tema de la no violencia, como una forma de darle a los chicos una posibilidad de mitigar esa angustia que tienen y de la cual tantas veces hemos hablado, y también los docentes, por cierto, antes de ir a la escuela. Este proyecto, que tiene su base en el proyecto que en el Congreso de la Nación el Movimiento Humanista ha planteado, la semana pasada lo pude desarrollar frente a un grupo muy importante de docentes y autoridades del Poder Ejecutivo Provincial que advirtieron que muchas veces, más que dar grandes pasos, es necesario los pasos cortos pero seguros. Y seguramente esta política de la no violencia, incorporándola a las escuelas, le va a dar tanto a los docentes como a los chicos, como a los padres, ese pasito inicial para darse cuenta que entre todos podemos cambiar esta realidad que nos acucia y nos preocupa. Por eso, desde esta legislatura y desde lo que significa esto, hago votos, hacemos votos, porque sea un éxito este Congreso, porque realmente movilice a toda la gente, no solamente a la comunidad política y a aquellos que tenemos responsabilidades estatales, y que de alguna manera, silenciosamente, pero sin pausa, podamos ir cambiando y revirtiendo en esa tarea cotidiana esta situación que hoy vivimos, de marginación, de no saber escucharnos, de no saber comprender, de no entender al otro. La violencia sin duda genera más violencia. Alguien tiene que empezar a escuchar, a poner paz, a demostrar que frente a la violencia, con la paz, se pueden mitigar estos problemas y empezar a cambiar un poco la historia. Por eso nosotros, en lo personal y desde el ARI y desde esta legislatura, hacemos votos, reitero, para que sea un éxito esto, y ojalá que muchos de los que hoy no están concurran o escuchen o aprendan que la violencia o de la violencia no se sale ni con pactos ni con leyes, sino con actitudes de vida. Muchas gracias. Te doy la palabra a Néstor, pero después de Alejandra quedamos. Néstor Piedrafita, diputado provincial. Está el diputado provincial Hugo Morales. Acompáñalo, Hugo, venga. Gracias. La relación, naturalmente, la relación nuestra con el humanismo es más que nada a través del Partido Humanista. Obviamente por la profesión nos hemos vinculado, hemos hecho cosas juntos, hemos tratado hasta de ensayar alianza con soldados, pero se van a dar. Pero de todas formas creo que muchos de nosotros sentimos por Rodríguez Cobo, sin conocerlo, o conociéndolo muy poco, un orgullo como mendocino, porque realmente ha lanzado un desafío
universal, de un humanismo universal que no tiene muchos antecedentes y que va creciendo en la medida de la necesidad que tiene la humanidad de encontrar nuevas formas de convivir. Es decir, creo que el mundo nos va planteando hoy desafíos por muchas razones, por el crecimiento demográfico, por el agotamiento de los recursos naturales, por el crecimiento de los medios de comunicación, por el agotamiento de los sistemas educativos, etcétera, etcétera, avanzar hacia nuevas formas de pensar de la humanidad. Y responder a ese desafío verdaderamente es de una audacia extraordinaria. Y que alguien de acá, de Mendoza, salga a plantear una respuesta que el tiempo dirá hasta dónde llega o si es un paso, pero aún cuando sea solo un paso, ya nos asombra y vuelvo a repetir, a mí me llena de orgullo. Y conozco bastante más de lo que Rodríguez Cobo puede pensar de él porque he tenido el placer de ser muy amigo de su hermano y de trabajar junto con el hermano mayor. Y me ha contado cosas extraordinarias también de él. Así que, como dice Alejandra, esperemos que no solo que el foro sea un éxito, sino que las ideas del humanismo crezcan y se extiendan por la tierra, ¿no? Ahora nosotros que integramos una mesa de diálogo por la educación, a veces recién cuando uno toma contacto con los directores, los profesores, los supervisores, nos damos cuenta de cuán profunda es la crisis que tiene nuestra sociedad y la necesidad de cambiar profundamente las formas de pensar para superarlo. Es decir, como decía Alejandra, comparto, no hay leyes, no hay pactos, es un problema interior del hombre. Y a eso tiende a dar respuesta, aunque sea parcialmente, aunque sea como un primer paso, el humanismo. Muchos de los que han mencionado como invitados a estos foros son verdaderas personalidades que creo que vamos a tratar también de acompañarlos y compartir sus enseñanzas. Así que la verdad que estamos contentos de que esto se haga en Mendoza, los felicitamos por la obra y ojalá siga creciendo el humanismo. Gracias por la invitación. Una palabra le vamos a nuestro amigo. Bueno, me hace gracia esto porque yo estoy acá casi por una casualidad. Pero ayer enterándome y recabando información sobre este encuentro que se realizó en la legislatura, hablé con el diputado Piedrafita y bueno, más o menos me informó de qué se trataba porque me había llamado la atención por una amiga de esta invitación. Y la verdad que bueno, estoy muy complacido de estar en esta situación por compartir en general y en particular los objetivos que los animan. Casualmente, días pasados, junto a los legisladores que me acompañan, compartimos esta problemática de la discusión de la seguridad en la provincia de Mendoza y en el país en general. Y advertimos, al igual que lo advierte Alejandra y lo advierte Néstor Piedrafita, de que no hay muchas soluciones fáciles para esta situación y que las soluciones de fondo siguen pasando por el ser humano. Cuando yo era muy joven y militaba en algún movimiento estudiantil, nos contaban un cuentito, una anécdota acerca de cuál era la verdadera naturaleza de los problemas de la humanidad. Entonces, a modo de anécdota, nos decían que una vez un padre le entregó a su hijo para que armara un rompecabezas del mundo. Una figura donde estaba bastante complejo, era porque no era fácil armar el puzzle ese, donde estaba de alguna manera determinada la figura del mundo.
Entonces se lo entregó al niño, y el niño, para sorpresa del padre, lo armó rápidamente. Y le dice, ¿cómo lo armaste tan rápido? Y dice, muy fácil, papá. Del otro lado había una figura del ser humano, del hombre. Entonces armé el hombre y quedó armado el mundo. Y bueno, creo que esta es de alguna manera el desafío de los que de alguna manera comulgamos con los objetivos en general del humanismo. Que hay que armar el hombre y va a quedar armado el mundo y va a quedar armado en general la problemática del ser humano. Muchas gracias. Tenemos un montón de adhesiones que si nos ponemos a leerlas se aburren y se van. De los centros de estudios de Bolivia, de Rosario, centros de estudios humanistas de Bolivia, de Rosario, de Londres, de París, de Barcelona, de Madrid y de Roma. ¿Sí? Así que todos ellos nos desean lo mejor de los éxitos en esta empresa. No la leemos para no estarnos aburriendo, ¿sí? Ahora vamos a dejar al doctor Oscar Sebey, que nos va a comentar un poco la situación actual de los centros de estudio y el proyecto del simposio. Gracias, Carlos. Antes de empezar estas cosas que he escrito, quisiera agradecer como mendocino adoptivo el voto de Néstor Piedrafita en un proyecto de ley, o mejor dicho, de una ley que se ha sancionado ayer, el voto en contra, donde se ampliaban los sistemas de excarcelación realmente inhumanos. Así que, como decía mi abuelo antes de hablar, voy a decir unas palabras. Breves. Señoras y señores, buenos días. Como miembro del Centro de Estudios de Mendoza, les doy la bienvenida y el agradecimiento del Centro Mundial de Estudios Humanistas, promotor de este evento, a las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, específicamente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a los integrantes de la legislatura provincial, al señor intendente del municipio de Las Heras, que prometió acompañarnos hoy, y a los miembros de los ámbitos académicos, políticos, sociales, culturales y de la espiritualidad que hoy nos acompañan y que han comprometido su decidido apoyo para la mejor concreción y desarrollo del primer simposio internacional La ética en el conocimiento. La realización del primer simposio es posible además por el incesante trabajo desarrollado por los centros de estudios humanistas formados en distintas latitudes: Buenos Aires, Moscú, Santiago de Chile, Madrid, Barcelona, París, Roma, Londres, Sao Paulo, La Paz, Lima, Mendoza, Rosario, Concordia, Bogotá y la reciente incorporación del Tokarev Institute, que nos representa aquí con Bruno Pesuto, quienes en este evento constituirán la Federación Mundial de Centros de Estudios Humanistas. En este simposio veremos algunas de esas producciones y acciones realizadas en el campo de la metodología, en la política, en la historiología, en las ciencias, en la salud, en la educación, en la cultura y en la espiritualidad, que inspirada en la doctrina del humanismo universalista generada por Silo, intencionan el desarrollo del conocimiento por encima de las limitaciones impuestas al saber por prejuicios aceptados como verdades absolutas e inmutables, promoviendo el pensamiento estructural, dinámico y crítico que contribuyan
a la humanización de las relaciones en todos los campos, es decir, poniendo al ser humano como valor y preocupación central. Este simposio no pretende hacer un repaso de los conocimientos alcanzados hasta hoy, sino abordar los nuevos desafíos éticos que se plantean en la actual encrucijada evolutiva. Por esto, la reflexión sobre la relación entre conocimiento y ética es crucial. Deseamos que surja de este simposio una declaración de compromiso ético, capaz de llegar a los lugares de investigación, a los medios universitarios y a la sociedad en su conjunto. Este llamado resonará en el corazón y en la conciencia, no solamente de los eruditos, sino de todos los que compartimos este planeta. Finalmente, al culminar este evento, el presidente de la Asociación Mundo Sin Guerras, el profesor Rafael de la Rubia, hará la presentación de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que dando comienzo en Wellington, Nueva Zelanda, el 2 de octubre del próximo año, luego de 3 meses de marcha por los 5 continentes, culminará en el Parque Punta de Vacas el 2 de enero del 2010. Por esto, convocamos a todos los interesados, a las fuerzas económicas y productivas de esta provincia, a apoyar con más fuerza aún la concreción de este primer simposio internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Muchas gracias. Muy bien, para ir cerrando, Bruno Pesuto, del Instituto Tócare, nos irá a dar una imagen, a proyectar a futuro estas intenciones. Nuestra gama de estudio y nuestro alcance. Quería agradecérselo. Por otro lado, quería mencionar que el Instituto Tócare se inspiró en un libro, pequeño libro de socioficción de nuestro gran amigo Salvatore Puleta, ese gran humanista que fue mencionado antes, y en cuyo libro, que casi coincidentemente arranca desde Moscú para terminar en Punta de Vaca, montado sobre toda una trama de cómo un pequeño grupo de gente capaces y bien formados logran desmontar una situación de holocausto nuclear que se daba en aquella época del año 1981 cuando fue editado el libro. Y en ese libro se profetizan varias cosas: la caída de la Unión Soviética, el aumento de los desbordes sociales, la descomposición del tejido social, el aumento de los choques culturales. Y mirando hacia atrás, casi 30 años después, vemos que hoy nuevamente el ser humano se encuentra frente a graves problemas: una crisis económica mundial, una crisis energética en pleno desarrollo, una crisis de alimentos, la gran escalada bélica que amenaza con sus armas nucleares y biológicas el futuro mismo de toda la humanidad y del ser humano. Y frente a eso estamos convencidos, no nos queda ninguna duda, que en este simposio humanista, alejado del mundo cotidiano, alejado un poco del ajetreo de la vida diaria, será una excelente oportunidad para que se logre un análisis correcto de los grandes problemas del ser humano, el sufrimiento y la violencia. Y ese compromiso ético que fue mencionado, tan deseado por todos nosotros, un compromiso ético tanto en el conocimiento como en la acción, será un faro para que mucha gente que anda buscando soluciones a los grandes desafíos del hambre, la pobreza, la violencia
Bueno, muy bien, después de tanta poesía uno se queda... Entonces, además del agradecimiento de haber venido, ahora viene el pechazo, la tirada de mano. Necesitamos toda la ayuda posible para que este simposio salga realmente como queremos que salga. Así que todos aquellos que quieren sumarse a la organización, a dar una mano, serán bienvenidos, ¿sí? Y ahora tenemos un cafecito por ahí y nuevamente muchísimas gracias por haber venido. Buen día.